Aquella no era más la casa de su madre. Era nuestra casa. Las palabras increíbles, lanzadas por Sofía, la esposa de su hijo, resonaron en el aire quieto de la tarde. Se las dijo mientras yo estaba internada en el hospital, y en mi ausencia, habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Esta es nuestra casa ahora, sentenció Mateo, mi propio hijo, con una frialdad que me heló los huesos. Ya no tienes por qué volver, mamá. Mi casa, en la que invertí 800,000 pesos para remodelarla, ahora estaba completamente ocupada por mi hijo, su esposa y los padres de ella. Pero ellos no tenían idea. No sabían el precio que pagarían por subestimar a una mujer de 71 años. No imaginaban la venganza, metódica y terrible, que había comenzado a gestarse en mi mente en ese preciso instante, de pie, desamparada, frente a la puerta de mi propio hogar. Mi nombre es Elena Ramírez, y tengo 71 años. Desde que mi esposo Ricardo falleció de cáncer de páncreas hace 2 años, he vivido sola en esta casa de Coyoacán, un refugio de paredes cubiertas de bugambilias y patios llenos del aroma de jazmín. Durante la enfermedad de Ricardo, invertí una suma considerable, 800,000 pesos, en una remodelación completa para hacer la casa más accesible y facilitar sus cuidados. Instalamos rampas, barandales en los pasillos y baños, adaptamos la ducha para que pudiera entrar con la silla de ruedas. La cocina se modernizó con lo último en tecnología y hasta los inodoros se cambiaron por modelos con lavado de agua tibia. Ricardo nos dejó un año después, pero sus últimas palabras fueron de gratitud. Gracias, mi amor, por dejarme una casa tan hermosa. Era nuestro santuario, el hogar que habíamos cuidado con esmero durante 45 años de matrimonio. Fui enfermera durante 40 años, una profesión que me enseñó sobre la resiliencia y la fragilidad humanas. Ahora, dedico mi tiempo como voluntaria en un centro para personas de la tercera edad de nuestra colonia. Gracias a mi pensión y a los ahorros que Ricardo me dejó, gozo de una vida económicamente holgada. Pero mi mayor alegría, mi razón de ser, es mi nieta Valentina, de 9 años. La hija de mi hijo Mateo y su esposa Sofía. Al menos 2 veces al mes, venía a casa y yo la consentía con sus platillos favoritos, preparados con el amor que solo una abuela puede dar. Abuela, amo tu casa. Es tan luminosa, exclamaba Valentina cada vez que venía, sus ojitos brillando al recorrer los espacios renovados. Tu arroz con leche es el mejor del mundo, abuela. Esa sonrisa, pura y sincera, era mi tesoro más preciado. Mateo, mi hijo, también fue un niño dulce y cariñoso. Recuerdo vívidamente cómo, en sus años de primaria, corría a recibirme a la puerta cada tarde. Bienvenida, mamá, gritaba, tomándome de la mano para contarme con entusiasmo todo lo que había hecho en el día. Pero el Mateo de ahora era un hombre diferente, endurecido por las circunstancias. Su situación familiar era preocupante. Vivían en un viejo y ruinoso departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, pagando una renta de 5,000 pesos. Un lugar donde el viento se colaba por las rendijas en invierno y el calor del verano se mezclaba con un persistente olor a humedad y moho. Los padres de Sofía, los señores Vargas, Juan e Isabel, de 68 y 65 años respectivamente, vivían en una situación similar, subsistiendo con una pensión miserable. Su casa, en particular, sufría de goteras tan severas que durante la temporada de lluvia se volvía prácticamente inhabitable. Una tarde de domingo, Mateo, Sofía y la pequeña Valentina llegaron a mi casa. Mamá, necesitamos hablar contigo sobre el futuro de nuestra familia, dijo Mateo con una seriedad inusual en él. Claro, hijo. Siéntense, por favor, respondí, dejando la jarra de agua de Jamaica sobre la mesa y girándome para prestarles toda mi atención. ¿Nos permite un momento, suegra?, añadió Sofía con una deferencia que me sorprendió, inclinando ligeramente la cabeza. Por supuesto. Parece que es algo importante. Nos sentamos en los sofás de la sala, unos frente a otros. Mateo, con la mirada baja, comenzó a hablar con un tono de disculpa. Mamá, la verdad es que ya no aguantamos en el departamento. Es insustainable. ¿Qué ocurre, hijo?, pregunté, una punzada de preocupación atravesándome el pecho.
Para poder ahorrar para un enganche y comprar nuestra propia casa, pensamos que queríamos preguntarte si podríamos vivir aquí contigo. Solo temporalmente. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Vivir aquí temporalmente? Claro, mamá. No queremos ser una molestia. Además, nos preocupa que estés sola. Si algo te pasara, ¿por qué no vivimos todos juntos?, insistió Mateo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto que a veces la soledad pesaba en los silencios de la casa. Y así podemos ayudarla con las cosas pesadas de la casa, suegra. Podemos repartirnos las tareas para que usted descanse, terció Sofía con una voz melosa que, en ese momento, me pareció sincera. Su oferta me conmovió. ¿De verdad me ayudarían con la casa? Eso sería un gran alivio. Sí. Vivir con la abuela, gritó Valentina, saltando de alegría. Su felicidad contagiosa terminó de ablandar mi corazón. Verla tan emocionada era un bálsamo. Bueno, si eso te hace tan feliz, mi amor, entonces es una idea maravillosa. Entonces, Sofía añadió otro elemento a la ecuación. De hecho, suegra, también quería pedirle un favor con respecto a mis padres. El departamento donde viven tiene unas goteras terribles, está en muy mal estado. Me preguntaba si ellos también podrían quedarse aquí un tiempo. ¿Tus padres también?, pregunté, el asombro tiñendo mi voz. No tienen muchos recursos, suegra. Sería solo hasta que encuentren otro lugar, por favor, suplicó. La situación me pareció grave. ¿Qué situación tan difícil? Pobres, respondí con genuina compasión. La casa es grande, mamá, intervino Mateo, apoyando la idea. Y está recién remodelada, es muy cómoda. Si nos apoyamos entre todos, nos beneficiaremos mutuamente. Pero, ¿caberemos 6 personas en esta casa?, dudé. Claro que sí, suegra. Le prometemos que no le causaremos ni la más mínima molestia, aseguró Sofía con firmeza. La idea de tener a toda la familia reunida, de llenar los espacios vacíos con risas y compañía, era increíblemente atractiva para mí, que sentía el peso de la soledad. Sobre todo, me dolía ver las dificultades que atravesaban mi hijo y mi nieta. Déjenme pensarlo un poco, ¿sí? Por supuesto, mamá. Pero no tardes mucho en decidir. Me da pena que mis suegros sigan en esas condiciones, dijo Mateo con un tono de urgencia contenida. Esa noche, me senté frente al retrato de Ricardo. Ay, Ricardo, ¿qué debo hacer? Son familia, y la familia debe ayudarse en tiempos difíciles. ¿Pero qué harías tú en mi lugar? A la mañana siguiente, llamé a mi hijo. Mateo, soy mamá. Ya tomé una decisión. ¿Y bien?, preguntó él, su voz tensa al otro lado de la línea. Vamos a vivir todos juntos. Nos apoyaremos como la familia que somos. Escuché los gritos de alegría de Mateo y Sofía a través del teléfono. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Muchas gracias, suegra, no se arrepentirá. La mudanza se realizó a principios de marzo. El día que llegaron, los padres de Sofía, Juan e Isabel Vargas, vinieron con ellos. Mucho gusto y gracias por recibirnos, dijo el señor Vargas con una formalidad forzada, antes de empezar a recorrer la casa con una mirada calculadora, como si estuviera tasando cada objeto. Vaya, qué buena casa. Y estos muebles se ven caros, comentó Juan, pasando sus manos sin pudor sobre mis pertenencias. Es una casa encantadora, dijo Isabel, su tono amable contrastando con sus ojos, que se movían con avidez, escrutando cada rincón en busca de objetos de valor. La cantidad de equipaje que trajeron me dejó perpleja. Cañas de pescar, palos de golf, cajas y más cajas. Parecía más una mudanza permanente que una estancia temporal. Tanto equipaje para una estancia temporal, murmuré para mí misma. Suegra, nosotros usaremos esta habitación, ¿está bien?, anunció Sofía como si fuera lo más natural del mundo. Era mi cuarto de costura, mi santuario personal. Sin esperar mi respuesta,
Comenzaron a sacar mis materiales de bordado, mis telas y mis recuerdos al pasillo. Incluso el portarretratos con la foto de mi boda con Ricardo fue arrumbado en un armario. Estorba, fue la única explicación que me dio Sofía. Con esa sola palabra, mi espacio más íntimo fue usurpado. Acostumbrado al cuchitril de antes, esta casa tan amplia es el paraíso, proclamó Juan Vargas con aire de dueño y señor. Una semana después del inicio de la convivencia, las actitudes cambiaron drásticamente. Sofía, que al principio me decía gracias por el desayuno, suegra, ahora se quejaba, ya son más de las 7, ¿todavía no está listo? Isabel Vargas pasó de un cortés que descanse a exigir, ¿qué hay para cenar hoy? Se me antoja un buen corte de carne. La preparación de las comidas, la lavandería, la limpieza, todo recayó sobre mis hombros. La promesa de ayudar se desvaneció, reemplazada por una actitud de derecho adquirido. ¿Acaso no sabes lavar bien? Mis calcetines huelen a humedad, se quejaba Juan. Sus constantes reclamos me hacían sentir como una sirvienta contratada. Su comida es muy desabrida, suegra. A partir de ahora, cocine con más sal y más condimentos, demandaba Sofía, sus exigencias escalando día con día. Mamá, olvidaste planchar mi camisa. ¿Cómo quieres que vaya así a la oficina? Van a pensar que no me importa mi apariencia. Pon más atención, por favor, me recriminaba Mateo. ¿Dónde había quedado aquel niño dulce y considerado? Lo más doloroso fue el cambio en mi relación con Valentina. Cuando mi nieta se me acercaba con una abuela, ¿puedo ayudarte a cocinar? Sofía la detenía en seco. Valentina, mejor ven a ayudarme a mí. La niña, que antes entraba y salía de mi habitación con total libertad, ahora tenía el acceso restringido. Los niños en su cuarto, y punto, le ordenaba Sofía. Ver la confusión en el rostro de Valentina me partía el alma. La carga económica también se disparó. Las facturas de luz, gas y agua se triplicaron. Yo asumí el costo total de la comida, y los Vargas no tardaron en pedir ingredientes caros. Hoy tengo ganas de barbacoa. Pide para todos, ordenaba Juan con total desparpajo. Suegra, disculpe la molestia, pero le agradecemos mucho su ayuda con los gastos, comenzaba Sofía con falsa gratitud, para luego añadir, ¿cree que podría adelantarme dinero para comprarme algo de ropa? Qué bien viven los que tienen dinero. Nosotros apenas sobrevivimos con nuestra pensión, comentaba Isabel con un tono cargado de veneno. Pronto, las peticiones se multiplicaron, las medicinas de Juan, los cosméticos de Isabel, el salón de belleza de Sofía. Mamá, tú recibes una buena pensión y tienes la herencia de papá. Es natural que uses ese dinero para la familia, argumentó Mateo cuando empecé a mostrar mi preocupación. Fue entonces cuando la primera semilla de duda germinó en mi corazón. Cuando llegó el recibo de la luz, Sofía simplemente se encogió de hombros. Somos 5 adultos, es normal que gastemos esto. Los señores Vargas vivían como reyes. Juan bebía cerveza desde la mañana, veía la televisión a todo volumen hasta altas horas de la noche y dejaba el aire acondicionado encendido todo el día. Rebuscaba en mis armarios sin permiso, comentando, no sabía que tenía cosas tan finas. Usó mi vajilla de porcelana sin preguntar y, cuando rompió una taza, se excusó diciendo, ya estaba vieja. Mi vida social también fue aniquilada. Sus amigas hacen mucho ruido, suegra. ¿Podría pedirles que no vengan más? Nos interrumpen, me dijo Sofía. Isabel usaba mis cremas y perfumes, justificándose con un usted ya es vieja, yo les doy mejor uso. El colmo fue cuando descubrí que abrían mi correspondencia. Somos familia, no debe haber secretos, me espetó Juan cuando lo confronté. Al ver el estado de cuenta de mi pensión, Sofía comentó, vaya, reciben más de lo que pensaba. Bien podría darnos un poco más. Seguro a ti te gusta más el pollo o el cerdo que la arrachera, mamá, decía Mateo mientras me servía una porción miserable y le pasaba los mejores cortes a sus suegros. Mis preferencias no importaban en lo más mínimo. El estrés de la vida en una casa superpoblada y la carga de trabajo incesante comenzaron a pasarme factura. Empecé a sufrir de mareos, taquicardias y pérdida de apetito.
La única que se preocupaba por mí era mi pequeña Valentina. Debe ser la edad, decía Sofía con indiferencia. Su frialdad era una daga en mi corazón. Una mañana, mientras estaba en la cocina, sentí que el mundo se desvanecía y me desplomé en el suelo. No podía levantarme. Justo entonces, Sofía regresó de hacer unas compras y me encontró tirada. Suegra, ¿qué le pasa? Me siento muy mareada. No exageré por un simple mareo. Por cierto, ¿ya está lista la comida?, preguntó, sin siquiera ofrecerme ayuda. Arrastrándome, me puse de pie y volví a los fogones, repitiéndome como un mantra, por la familia, por la familia. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de que nunca había imaginado una situación así. Había soñado con cenas familiares llenas de risas, tardes de juegos con Valentina, conversaciones tranquilas con mi hijo y su esposa. Pero la realidad era una pesadilla. Me habían convertido en su sirvienta, sin una sola palabra de agradecimiento, sin un gesto de preocupación por mi salud. Aún así, aguanté. Porque eran mi familia. Mateo era mi hijo. Sofía, la mujer que él eligió. Valentina, mi adorable nieta. Ten paciencia, Elena, me decía a mí misma. Es tu deber. Pero en el fondo de mi alma, una llama de indignación comenzaba a arder. ¿Era esto justo? ¿Era correcto que yo fuera la única sacrificada? Yo pagaba todas las cuentas y trabajaba de 5 de la mañana a 9 de la noche. ¿Era eso el amor familiar? A pesar de todo, me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. No sabía que estaba a punto de presenciar la escena que cambiaría mi vida para siempre. A finales de mayo, un dolor agudo en el pecho me obligó a llamar a una ambulancia. Afortunadamente, no fue un infarto, pero el diagnóstico fue claro: agotamiento y estrés severo. El médico ordenó una semana de hospitalización. Necesita descanso absoluto, sentenció. Mateo, con una expresión de falsa culpabilidad, me dijo: nos diste un buen susto, mamá. Recupérate, no te preocupes por nada. Sí, suegra, nosotras nos encargamos de todo en la casa. Usted solo concéntrese en mejorar, añadió Sofía con una dulzura empalagosa. Al segundo día, Valentina vino a verme sola. Mami dijo que estaba muy ocupada, así que vine yo solita. Que una niña de 9 años viniera sola al hospital me pareció extraño. En la casa, me contó en voz baja, mis papás y mis abuelos no paran de hablar. Pero cuando les pregunto de qué, me dicen que son cosas de adultos y me mandan a mi cuarto. Su carita triste me oprimió el corazón. Al tercer día, Mateo me llamó. ¿Cómo sigues, mamá? No te preocupes por la casa, todo está bajo control. Tú enfócate en tu recuperación. Su repentina amabilidad me generó una profunda desconfianza. De fondo, escuché la voz de Sofía: todavía no va a volver, ¿verdad? Esas palabras fragmentadas encendieron mis alarmas. Esa tarde, Valentina regresó. Abuela, por favor, vuelve pronto a casa. Todos dicen que están mejor sin ti, pero yo no quiero eso. Intenté tranquilizarla con una sonrisa forzada. No digas eso, mi amor. Seguro que todos están deseando que vuelva. ¿De verdad?, preguntó, sus ojos llenos de duda. Su expresión angustiada se quedó grabada en mi mente. Finalmente, llegó el día del alta. ¿Sus hijos no vendrán a recogerla?, me preguntó una enfermera con amabilidad. Deben estar muy ocupados. Tomaré un taxi, no se preocupe, respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía una punzada de tristeza. Pero la idea de volver a mi hogar, con mi familia esperándome, me reconfortaba. Durante el trayecto en taxi, me deleité con el paisaje de la ciudad, emocionada por regresar a mi refugio. Sin embargo, al llegar a la puerta y sacar mis llaves, me topé con una realidad brutal: la llave no entraba en la cerradura. Qué raro, pensé. Lo intenté una y otra vez, sin éxito. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió, a pesar de que las luces del interior estaban encendidas. En ese momento, mi vecina, la señora Carmen,
me llamó desde su puerta. Doña Elena. ¡Qué sorpresa! Sus hijos dijeron que usted ya no iba a volver. Pero mírela, qué bueno que regresó. ¿Será que se equivocaron? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ayer vino un camión de mudanzas grande, trajeron muchos muebles y otras cosas, añadió la señora Carmen. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mi hijo y su esposa realmente planeaban deshacerse de mí. Después de media hora de espera, Sofía finalmente apareció en la puerta. Ah, suegra. ¿Ya le dieron de alta? Cambiamos la cerradura, así que no puede entrar. Si tiene algo que decirnos, hablemos aquí afuera. Sentí que el mundo se detenía. ¿Algo que decirles? Esta es mi casa. Ya no es su casa, suegra. Es nuestra casa, respondió Sofía, sus palabras como cuchillos de hielo. Mateo apareció detrás de ella. Mamá, tenemos que hablar. Hemos decidido que es mejor que vivas en otro lugar. ¿De qué estás hablando? Esta es la casa que Ricardo y yo construimos. Soy el hijo mayor, mamá. Es mi derecho heredar esta casa. Además, ya estás grande, es peligroso que vivas sola en una casa tan grande. Los señores Vargas también salieron, completando el cuadro del horror. Lo de temporal fue una mentira desde el principio, confesó Juan con una sonrisa burlona. ¿Crees que íbamos a dejar ir una casa como esta? Gracias a la remodelación que usted pagó, la casa quedó muy cómoda. Se lo agradecemos mucho, añadió Isabel con sarcasmo. Hiciste un buen trabajo preparándola para nosotros. Ustedes no tienen ningún derecho sobre esta propiedad, protesté, mi voz temblando de rabia. Ahora vivimos aquí nosotros, replicó Juan, encogiéndose de hombros. Desde la ventana del segundo piso, Valentina asomó su carita. Abuela. Intentó correr hacia mí, pero Sofía la detuvo. Valentina, vuelve a tu cuarto. Ya nos despedimos de la abuela. No. Quiero estar con mi abuela, gritó la niña, rompiendo en un llanto desconsolado que me desgarró el alma. Valentina, obedece, le gritó Mateo. El llanto de mi nieta continuó, ahogado por las paredes de la casa. Tus cosas están en esas cajas, dijo Mateo, señalando 3 cajas de cartón apiladas junto a la entrada. 45 años de recuerdos, reducidos a 3 miserables cajas. Lo demás lo tiramos. Eran puras cosas viejas e inútiles. Pero faltaban mis objetos de valor, el reloj de oro de Ricardo, mis bolsos de diseñador, el collar de diamantes que me regaló en nuestro aniversario. ¿Mi anillo? ¿El reloj de Ricardo? Ah, eso lo estamos usando nosotros, dijo Juan, mostrando con orgullo el reloj de mi difunto esposo en su muñeca. No seas egoísta, no puedes acaparar todo lo bueno. Alrededor del cuello de Isabel, brillaba mi collar de diamantes. Desolada y sin saber qué hacer, la señora Carmen me ofreció su ayuda. Por ahora, venga a mi casa, doña Elena. Esa noche, me quedé en su hogar. Su esposo, el señor Alejandro, un policía federal retirado, me dio un consejo invaluable. La escritura de la casa sigue a su nombre, ¿verdad? Lo que han hecho es completamente ilegal. Al día siguiente, con la ayuda de la señora Carmen, revisamos todos mis documentos. La escritura pública, el registro de la propiedad, todo estaba a mi nombre. En el padrón municipal, yo figuraba como la jefa de familia. Mis cuentas bancarias y mi pensión también estaban seguras. Legalmente, mi hijo no tenía ningún derecho. Esa misma tarde, visité el despacho de un abogado. Esto constituye allanamiento de morada y ocupación ilegal, me explicó el licenciado Morales. Aunque sea un asunto familiar, legalmente es un delito. Pero mi hijo dice que, como es el mayor, tiene derecho a heredar la casa. En la legislación actual, esa costumbre no tiene ninguna validez legal. Iniciaremos una demanda de desalojo basada en su derecho de propiedad, afirmó el abogado con convicción.
Podemos solicitar también una medida cautelar para acelerar el proceso y exigirles el pago de una renta por el tiempo de ocupación ilegal. En el banco, confirmé mis activos. Entre los bienes que Ricardo me dejó y mis ahorros, tenía un total de 16 millones de pesos, incluyendo el valor de la casa. Con estos recursos, tenemos todas las de ganar. De hecho, mientras más se alargue el proceso, más se complicará la situación económica de su hijo. Las palabras del abogado me dieron la primera visión clara de mi contraataque. Una decisión firme se apoderó de mí. Ser familia no era un permiso para aceptar un trato injusto. Mi vida era mía. La consulta con el abogado me hizo comprender la gravedad de los actos de mi hijo y su familia: violación de la propiedad, fraude, abuso económico. Mi posición legal era abrumadoramente sólida. La medida cautelar puede resolverse en una semana. Incluso podemos proceder con un desalojo forzoso, me aseguró. Tomé mi decisión. Licenciado, dejo todo en sus manos. Quiero que mi hijo y su familia aprendan la gravedad de sus acciones. Gracias a la rápida actuación del abogado, la solicitud de medida cautelar se completó en una semana. Cuando la notificación del juzgado llegó a mi casa, recibí una llamada frenética de Mateo. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es? Es un procedimiento legal legítimo. Están ocupando ilegalmente mi casa. ¿Ilegalmente? Soy tu hijo. Incluso un hijo puede cometer un delito, respondí con una calma glacial que lo dejó sin palabras. Sofía también me llamó, llorando. Suegra, no podemos hablarlo. No tenemos a dónde ir. Eso ya no es asunto mío. Cuando ustedes me echaron a la calle, ¿acaso pensaron a dónde iría yo? Pero, somos familia, gimoteó. Si somos familia, ¿por qué me echaron? ¿Creían que podían hacerme cualquier cosa? Sofía no supo qué responder. El señor Vargas me llamó para insultarme. Vieja arrogante. ¿Y nosotros que te hacíamos el favor de vivir contigo, malagradecida? ¿Hacerme el favor de vivir en mi propia casa? Reporté estas amenazas a mi abogado, quien preparó una denuncia adicional. El día que se dictó la medida cautelar, Valentina corrió a casa de la señora Carmen. Abuela, te extrañé tanto, dijo, abrazándome entre lágrimas. Papá y mamá me dijeron que habías muerto, pero la señora Carmen me contó la verdad. La abracé con fuerza. Ya todo está bien, mi amor. La resolución del juez fue una victoria total para mí. Se ordenó el desalojo inmediato de mi hijo, su esposa y los señores Vargas. En caso de negarse, se les impondría una multa de 10,000 pesos diarios. No podemos pagar eso, gritó Mateo, desesperado, al consultar a otro abogado, quien le dijo, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Desalojen la casa pacíficamente. Se fijó la fecha del desalojo forzoso. Ese día, un actuario judicial y varios policías se presentaron en la casa. Mi hijo y su familia no tuvieron más remedio que empacar sus cosas e irse. No debió ser así, sollozaba Sofía. Todo esto es culpa de esa vieja, maldecían los Vargas hasta el final, sin asumir ninguna responsabilidad. Mateo seguía insistiendo en que no había hecho nada malo, pero Valentina fue la única que se acercó a mí y me dijo, perdóname, abuela. Cuando entré de nuevo en mi casa, la desolación me dejó sin palabras. El lugar era un caos. Había agujeros en las paredes, el piso estaba rayado, la alfombra manchada de vino. El papel tapiz de la sala estaba rasgado, los azulejos de la cocina rotos. El baño estaba lleno de moho y el inodoro desprendía un olor nauseabundo. Nunca habíamos visto una casa tan destrozada, dijeron los de la empresa de limpieza que contraté. La reparación costaría 200,000 pesos. La limpieza profunda, otros 100,000. Un total de 300,000 pesos. Por supuesto, les cobraremos cada centavo, me aseguró el abogado. Presentamos una demanda por daños y perjuicios. También los obligué a devolver el reloj de Ricardo, mis bolsos y mi collar de diamantes. Pero ya no podía seguir viviendo en esa casa, con tantos recuerdos profanados. Quiero venderla,
le dije a la agente inmobiliaria. Después de las reparaciones, la casa se vendió por 9 millones de pesos, un precio superior al esperado. Mis activos totales ascendieron a 25 millones de pesos. Con ese dinero, compré un lujoso departamento en Polanco. Un condominio de 3 recámaras con servicio de conserje, seguridad las 24 horas, alberca, gimnasio y spa. Desde mi balcón, la vista nocturna de la Ciudad de México era espectacular. ¿Lo ves, Ricardo? Este es nuestro nuevo hogar, le dije a su retrato, que coloqué en el lugar más privilegiado. Mientras tanto, mi hijo y su familia regresaron a su miserable departamento, a su vida de 5,000 pesos de renta. Se vieron obligados a seguir viviendo con los señores Vargas, hacinados en 2 recámaras. En el trabajo, Mateo fue señalado como el hombre que estafó a su propia madre. Sofía también perdió su empleo de medio tiempo cuando los rumores se esparcieron. Para colmo, les llegó la factura por los 300,000 pesos de reparaciones y limpieza. 3 meses después de mi mudanza, se presentaron en mi nuevo edificio. Mamá, por favor, sal, escuché la voz suplicante de Mateo a través del intercomunicador. El señor Vargas comenzó a gritar, pero su tono fue bajando hasta que terminó de rodillas frente a la cámara. Señora Elena, por favor, se lo suplicamos. Escuché el llanto de Isabel. Todo fue nuestra culpa. ¿Qué desean?, respondí con calma, observándolos en el monitor de la entrada. Estamos a punto de perder el departamento, dijo Mateo, su voz quebrada por la desesperación. Mamá, por favor, déjanos vivir contigo, rogó Sofía. No. Jamás volvería a vivir con gente como ustedes. Mi respuesta los dejó en silencio. Ustedes y yo ya no somos nada. Recuerden lo que hicieron. Una familia no le roba la casa a una madre que acaba de salir del hospital. A Valentina, por ser mi nieta, le permitiré verme una vez al mes. Pero con ustedes, no quiero volver a tener ningún contacto. Nos vas a abandonar, gritó Mateo. Mi decisión era inquebrantable. Sus gritos son inútiles. Resuelvan sus propios problemas. Desde entonces, solo Valentina viene a visitarme una vez al mes. Abuela, tu nueva casa es increíble, dice, sus ojos brillando de emoción. Nadamos juntas en la alberca, tomamos el té en el lounge de la azotea. Esos momentos son mi mayor lujo. Parece que vives en un castillo de verdad, abuela. Su sonrisa me confirma que tomé la decisión correcta. Creé un fideicomiso de 2 millones de pesos para su educación, un fondo que administraré directamente para asegurar su futuro. 6 meses después, los gastos médicos de los señores Vargas terminaron de hundir las finanzas de mi hijo. Sofía, harta de la situación, rompió relaciones con sus padres. La empresa de Mateo sufrió por la crisis económica, recortando sueldos y bonos. Tuvieron que sacar a Valentina de todas sus clases extraescolares. Las peleas entre ellos se volvieron constantes y ahora están al borde del divorcio. No debimos ser tan ambiciosos, se lamentaba Juan, pero ya era tarde. Todo es tu culpa por dejarte llevar, le recriminaba Isabel. El pago de los 300,000 pesos los dejó en un abismo de deudas. Mi abogado me informó que lograron pagarlo todo en una sola exhibición. Tuvieron que pedir un préstamo, concluyó. Yo, por mi parte, he construido una nueva vida. Hice nuevas amistades en el condominio, participo en un grupo de apoyo para personas mayores, voy al gimnasio y mi presión arterial se ha normalizado. Almuerzos de lujo una vez al mes, viajes a spas 2 veces al año. Sin nadie a quien rendirle cuentas, sin nadie pidiéndome dinero. Nunca imaginé que volvería a sentir esta paz. Le estaré eternamente agradecida a la señora Carmen. Con mi apoyo, Valentina se cambió a una escuela privada, donde sus calificaciones y su vida social han florecido. Mi hijo y Sofía siguen sumidos en la pobreza, incapaces de cubrir los gastos de su propia hija. Mateo me ha llamado para pedirme dinero para la colegiatura, pero mi respuesta es siempre la misma. Yo me encargo directamente de los gastos de Valentina. No necesito pasar por ustedes. Valentina ha crecido y ahora comprende mejor la situación.
Antes no entendía por qué papá y mamá hicieron algo tan malo. Pero ahora lo sé. Fue porque no te cuidaron, abuela. Eso no tiene nada que ver contigo, mi amor. Son problemas de adultos. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú, abuela. Quiero ayudar a la gente buena y no dejar que los malos se salgan con la suya. Sus palabras me llenan de orgullo. Gracias a ti, abuela, me encanta ir a la escuela. Verla crecer es mi mayor felicidad. Desde mi balcón, mientras contemplo las luces de la ciudad, le hablo al retrato de Ricardo. Teníamos razón, mi amor. Ser familia no significa perdonarlo todo. Mi nueva vida a los 71 años es más maravillosa de lo que jamás soñé. Para ellos, fue una lección muy dura. Pero recuperé algo más valioso que tu reloj y mis joyas, recuperé mi dignidad. Mis nuevos vecinos me felicitan. Doña Elena, qué bueno que todo salió bien. El administrador del edificio me dice, admiro su entereza, señora. La señora Carmen me confiesa, tu lucha nos dio valor a todos. Y mi abogado me dijo, su caso se ha convertido en un precedente para defender los derechos de las personas mayores. Me impresiona ver la fuerza que ha ganado. Rompí las cadenas de la palabra familia. Confirmé que a los 71 años se puede empezar de nuevo, que los derechos deben defenderse sin importar la edad, y que la dignidad y la independencia son más valiosas que cualquier suma de dinero. Ahora Valentina tiene 11 años. Ha comenzado a tomar clases de piano y francés. Mi contacto con mi hijo y su esposa es nulo. Abuela, mis papás siguen viviendo en ese departamentito. Pero yo soy más feliz cuando estoy contigo. Mi salud es excelente. En mi último chequeo, el médico dijo que mi condición física es la de una mujer 20 años más joven. He sido elegida para formar parte del comité de vecinos y participo activamente en la comunidad. Mi segunda vida comenzó a los 71 años. Sonrío con satisfacción. Nadie tiene por qué aceptar un trato injusto, ni siquiera de su propia familia. El verdadero amor familiar se basa en el respeto mutuo. La vida puede reiniciarse en cualquier momento, a cualquier edad. Lo más importante es defender tu propia dignidad. Esta es mi verdadera vida.